Muy buenos días, el auditorio de Cambio en el Debate. Muy buenos días, Carbonell. Muchas gracias por tu asistencia, por acompañarnos en este programa, José Luis. Juan Luis, muy buenos días. Y bueno, Eric, estamos iniciando con el tema ya repetitivo, pero visto de otro punto de vista, que es el sistema educativo nacional. Yo creo que la educación privada en el país ha ido tomando más ventajas que la propia educación pública, de tal manera que se ha vuelto una educación eficiente, competitiva. En forma genérica, los egresados de las universidades privadas tienen trabajo, y en contradicción con la educación pública, esta ha tenido un demérito muy importante. Hay muchos estudiantes que egresan de las universidades públicas y que no encuentran trabajo, y las razones, bueno, pues son vistas a la luz de toda la opinión pública. Tenemos una crisis en el sistema educativo, en donde hay una molestia ya generalizada de padres de familia, de ciudadanos en lo general, por las movilizaciones tanto de los estudiantes como de las propias facciones de los sindicatos de trabajadores al servicio de la educación, ¿no? Es decir, son dos aspectos que desequilibran la balanza y que perjudican a la educación, que perjudican la enseñanza pública, y que además traen una serie de conflictos que la ciudadanía en lo general está cansada de ellos. Es decir, nosotros podemos tener mucha simpatía por los movimientos estudiantiles, por los movimientos sindicales, pero llega un momento en que la repetición que hace que haya una continuidad de paros y de molestias, pues llega a una situación de decir, bueno, ya basta estas cosas, ¿no? Pero no solamente tenemos que decir eso, sino tenemos que dar alguna orientación sobre cuál es por qué el devenir de estas cosas. Hay un secretario de Educación del Estado de Nuevo León, que es un maestro emérito, Luis Eugenio Tod, que ha indicado que varias cosas. Primero, que en relación con las pruebas de enlace del que hace el gobierno, dice, no solamente no tienen efectividad, sino están corrompidas. Otra de los apuntes que hace en esta misma materia, dice que no hay malos estudiantes en el país. O sea, no son malos los estudiantes de las universidades públicas o de las escuelas públicas del país, primaria, secundaria, etcétera, sino que el sistema educativo en el país es malo. Si nosotros le achacamos la educación negativa a los estudiantes, ¿no? Pero profesor indica que no son los estudiantes, sino que es el propio sistema. Y bueno, el debate está abierto aquí para que comentemos las opiniones diversas que pueden también llegar a analizarse en la conducta de los sindicalistas, ¿no? Que han ahogado prácticamente a la educación pública, a la Universidad Michoacana, no se diga, que un paro tras de otro, a los colegios de bachilleres que paran, y cuando ya se acercan las vacaciones rompen los paros para volver a vacacionar, y pasadas las vacaciones vuelven a los paros, y es un cuento de nunca acabar. Así que pues las opiniones de ustedes serían muy interesantes, van a ser seguramente muy interesantes para el auditorio. Por favor, Carbonell. ¿Cómo no? Bueno, pues son muchos los tópicos, muchos los temas a tratar en cuanto al análisis de la problemática en la educación pública. Efectivamente, has tocado puntos neurálgicos de la educación, de la crisis de la educación pública en México. Y has dicho también algo muy cierto que apunta el secretario de Educación Pública del Estado de Nuevo León en cuanto a que no son los estudiantes en sí el problema, es el sistema educativo. Este sistema educativo
público que le falta calidad. Porque si vemos el calendario, se cumple el calendario en Michoacán, apenas rebasa los 100 días, que es uno de los estados en crisis que más problemas tiene en la educación y que más atrasado está, como los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, los últimos lugares en educación a nivel nacional, y que son los que más generan conflictos a los que te referiste en las manifestaciones, en las calles, recientemente, hace unos días en la Ciudad de México, protestando contra esta reforma educativa que acaba de aprobar el Congreso y pidiendo la abrogación del artículo 3 y 37 constitucional. Una reforma educativa que ha sido duramente impugnada por el Sindicato Nacional de Profesores de la Educación, inclusive rebasando ya los 100,000 amparos. Entonces, es una problemática que afecta al desarrollo del país, y en donde los egresados no encuentran oportunidades de empleo, lo acabas de señalar. Están desconectados los programas de estudio, las escuelas, las universidades, con el aparato productivo. No encuentran trabajo porque están desconectados. No hay una vinculación. Ese sería un punto a tratar de los muchos de la problemática de la educación. Ingeniero, platicamos antes de entrar al aire la descomposición que se ha dado y el debilitamiento de las instituciones, y el sistema educativo no es ajeno a esto, que ha permitido que grupos como el caso del sindicato se apoderen del sistema educativo, y que sean ellos, en algunos estados, sean los que dirijan instituciones de manera ya sea no directa, pero sí de manera indirecta, con la imposición, con la orientación hacia dónde deben de ir las políticas públicas en materia educativa. Otro de los problemas que yo considero que ha sido fuerte, aparte del debilitamiento de la institución, ha sido la falta de la eficiencia en el manejo de los recursos que no han sido destinados, como plantea Carbonell, no se han ido orientando a que los diseños curriculares vayan enfocados a las necesidades del mercado, sino van orientadas en muchos casos, con el propio debilitamiento de las instituciones, al fortalecimiento de áreas académicas en donde las camarillas y los grupos de interés son los que se apoderan completamente de ciertas áreas. Creo que esas dos cosas son las que, en mi punto de vista, han sido más endebles. Se dice que precisamente el maestro Luis Eugenio Todd dice en una de sus intervenciones o sus declaraciones acerca de la educación, que en relación a la reforma educativa, que no hay necesidad de hacer una reforma educativa, que lo que es imperativo hacer una revolución educativa, es decir, cambiar prácticamente todo el sistema, porque lo fundamental es hacer esa revolución educativa para olvidarse del poder político que esa educación o que esos centros educativos representan para los sindicatos, ¿no? Es decir, olvidarse del poder político y adentrarse precisamente en una revolución educativa. Así es, ingeniero. Ha habido una serie de pronunciamientos a nivel nacional de actores tan variopintos como la propia Coordinadora de Trabajadores de la Educación, como el CENTE, académicos, organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Primero, partidos de oposición al poder actual, que han señalado que la reforma educativa es apenas un primer paso, que hace falta un largo trecho por recorrer para lograr llegar a conmocionar y a transformar verdaderamente el sistema educativo mexicano para que éste opere. Si habláramos en términos de eficiencia, ¿qué diríamos de un sistema al cual se le ingresan 100 y salen solamente 10? Pues esto es
propiamente la evaluación que se puede hacer del sistema educativo nacional cuando ingresan 100 niños a primaria y solamente se gradúan 10 en tiempo y forma. En Michoacán, en 1994, los niños que entraron a primero de primaria, en el verano pasado solo se graduaron 8.1 de cada 100 en tiempo y forma. Esto implica una serie enorme de irregularidades, de sueños rotos, de esperanzas vacías de parte de aquellos que alguna vez soñaron con que sus hijos iban a ser profesionistas en tiempo y forma. Podemos seguir, los jóvenes se encuentran desempleados cuando egresan de la carrera, dependiendo del sector es de 1 de cada 5, hasta 1 de cada 3 que se encuentran desempleados. Revisamos las cifras macro de México en cuanto a desarrollo humano, competitividad, turismo, corrupción, índice de transparencia. En ninguna estamos por encima del lugar 50 y esto se ha correlacionado con la escasa calidad educativa a nivel nacional. Se requiere una reforma a fondo, pero en donde efectivamente se deje de pensar que el sistema educativo es la caja grande de los gobiernos estatales, que se deje de pensar en el capital político, porque en las elecciones del 2011 solamente aquí en Michoacán no hay un solo justo, no hay un solo partido político que no se haya beneficiado del capital político que le representaron los sindicatos magisteriales para su causa, los 3 partidos por igual. Hay un detalle muy curioso en estos momentos, en este conflicto educativo en donde los 2 actores fundamentales es el gobierno y son los sindicatos, porque eso es básicamente, ¿no? Es decir, los sindicatos constituidos, parece increíble, por maestros, ¿no? Es decir, cuando habla uno de la palabra maestro se refiere a una gente con respeto, con pulcritud, con dignidad, con verticalidad en su pensamiento filosófico, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos actualmente de los maestros, los ubicamos siempre en los conflictos magisteriales, en los pleitos por el poder político, y cuando ubicamos también al Estado, lo vemos también como un espectro ahí en donde están incrustados gente política que no son gente de Estado, son gentes políticos que buscan el poder político, pero no son gentes de Estado que buscan efectivamente una eficiencia, un rendimiento en el aspecto de desarrollo nacional, ¿no? Fundamentalmente. Entonces aquí hay 2 conflictos. Ni a unos le creemos, es decir, ni al Estado le creemos, ni a los profesores les consideramos un ápice de dignidad. Es decir, estamos ya los terceros perjudicados, la sociedad y los estudiantes en su mayoría, pues estamos ante esos 2 conflictos en donde en ni uno ni en otro hay confianza en lo absoluto. Entonces yo acabo de pasar por Tirpetío la semana pasada y justamente estaban los jóvenes de Tirpetío asaltando prácticamente un carro tanque de gasolina. Estaban, sí, no creo que el chofer del carro pipa pues les haya dado voluntariamente la gasolina, ¿no? Es decir, estaban bloqueándolo y estaban ordeñando prácticamente esa situación. Entonces a nosotros en forma genérica, es decir, los que pensamos que tiene que haber un Estado, precisamente tiene que haber un hombre de Estado que piense en la planeación, en el desarrollo nacional, nos encontramos pues con que las cosas no marchan. Entonces, ¿qué hay que hacer en esta situación? ¿Cuál es el remedio en la botica? No hay remedio en la botica, ¿no? Sí, definitivamente nosotros egresados de escuelas públicas defenderemos la educación pública. Nuestros hijos han incluso alcanzado, mis hijos salieron de la UNAM y se fueron a estudiar a Europa por sus becas adquiridas. O sea, tenemos la obligación moral, ética y profesional de seguir defendiendo la universidad pública. Pero, como lo acabas de señalar, hay cosas evidentes en las que no podemos estar de acuerdo con la actitud de estos sindicatos, tanto el CENTE, CONCE como CONECE, donde prevalece la corrupción y la impunidad con los propios gobiernos. Aquí en Michoacán, acostumbrados el CENTE a recibir
casi 1,000 millones de pesos anuales. Y lo que se hace con ese dinero, es decir, lo que hace con todas esas cuotas sindicales. Y te interrumpo, lo acabamos de ver con la maestra Gordillo, es decir, una señora que ha vivido del magisterio y de la complacencia de las autoridades federales, que tiene una fortuna, 2,000 y tantos millones de pesos, que son del sindicato del magisterio, pero que ha sido su fruto propio de los mismos, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones, bueno, también quiero aclarar que en la misma cara, en la moneda tiene dos caras. Una, en el caso del magisterio, totalmente negativa, pero ese mismo magisterio que trabaja horas adicionales, no sé cómo le puede hacer, pero trabaja horas adicionales en escuelas particulares, son eficientes. Ahí en escuelas particulares sí enseñan, ahí en escuelas particulares los mismos maestros sindicalizados, ahí sí enseñan y ahí no hay conflicto. Entonces, ¿cuál es la razón? Es decir, ¿qué consideran ustedes que puede ser la razón para que en una parte sean eficientes, se porten como deben de ser como maestros, y en la otra cara de la moneda, bueno, pues no los aguantamos, ¿no? Sí, cuando ideológicamente estamos identificados con su filosofismo nacionalista, ¿no? Yo quería concluir mi participación brevemente con lo siguiente. Es necesaria esta reforma educativa porque es necesario que evalúen a los maestros para... dicen ellos que los van a correr. No sé, o sea, yo no he oído, no he leído concretamente que digan que los van a correr porque no pasen los exámenes. Se les va a capacitar, se les ha dicho. O que se les va a aplicar la ley, sí, dijo el secretario de Educación, cuando falten a dar clases y anden en las manifestaciones, porque los afectados son la niñez, la juventud. Sí, con relación, dice, a la prueba de enlace o la que acabas de mencionar, dice, pero lo que pasa es que se preparan para una prueba y la pueden pasar, pero no están preparados para dar conocimiento, es decir, no se preparan para aprender. Así es. Entonces, ¿qué caso tienes tú que te digan, bueno, pues la prueba de enlace va a constar de estos ítems y tú te pones a estudiarlos y vas a pasar esa prueba de enlace? Pero no te estás preparando para tener un conocimiento profundo de las cosas. Integral, claro. Y entonces, pues si pasas la prueba de enlace y sigue la misma historia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahí el caso es que hay una serie de variables. Por ejemplo, en Mexicanos primero hablamos de la variable de supervisión escolar, que es aquella en la cual hay una persona encargada de vigilar en tiempo y forma que el proceso educativo se dé cual debe de ser. Y esta persona no debe estar saturada, no debe de estar con un exceso de escuelas y de docentes por estar vigilando, sino tiene que tener un número equilibrado para que al menos una vez al mes pueda acudir a cada comunidad de aprendizaje. En la educación privada es muy sabido que se tiende a sobredimensionar el factor administrativo, se tiende a sobrevigilar al maestro, y hay ejemplos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hay muchos investigadores que los fines de semana, por las tardes, trabajan en universidades privadas y allá sí revisan las tesis, allá sí acuden puntualmente, y mientras que en la Universidad Michoacana pues no lo logran hacer por muchas razones. Creo que la clave está en el seguimiento y en la supervisión para que esto suceda. No hay tampoco elementos para decir que los maestros de México son más malos que el resto de los del mundo. Pero no podemos, decía una persona, que no podíamos poner nosotros un policía atrás de otro policía. Es decir, tenemos que generar la confianza. Es decir, tenemos que tener confianza en el personal, porque si le pones un inspector a otro inspector y a otro inspector, pues son 3 inspectores y incrementa el aspecto burocrático y no se resuelve nada, ¿no? Es decir, aquí requerimos otras cosas, bueno, yo creo que con el ejemplo que tienen que dar las autoridades estatales, voy a decir las autoridades en forma genérica, ¿no? El gobierno en forma general. Es decir, cuando tengamos un gobierno que efectivamente esté preocupado por el desarrollo del país, pues estas cosas van a tener que cambiar, porque o se alinean, no sé. Es que comparto con usted el hecho de que sí debe de existir, pero un compromiso por parte de todos los involucrados en el sector educativo. Veo que
el propio debilitamiento de las instituciones no ha permitido que el debilitamiento de la institución ha hecho que todos los actores del sector educativo volteen los ojos hacia otros lados. El administrador no administra, el docente no educa, el supervisor no supervisa. Y no hay un seguimiento, no hay un desinterés. Hay totalmente un desinterés. Absoluto, ¿no? Sí, les decía yo que yo comulgo con una filosofía nacionalista de independencia, de desarrollo propio, etcétera, y creo que he dado muestras suficientes de esa naturaleza. Coincido con la inquietud de los jóvenes, es decir, estoy totalmente identificado con ellos, pero cuando me encuentro actos vandálicos como los que se han suscitado en los últimos meses en el país, no solamente en Michoacán, se encuentra uno con decir, bueno, pero ¿cómo podemos apoyarlos? ¿Cómo podemos estar con ellos? Es decir, se han cerrado una normal en el estado de una normal rural en el estado de Chihuahua, se cerró la de Patey, la de Dondé en Hidalgo, se cierra la de el otro estado, se cierra, se van cerrando las normales rurales, y yo estoy en contra de que se cierren la de Tiripetío. Sí, yo no estaría de acuerdo en que se clausure esa universidad, pero ¿con qué elementos podemos soportar un apoyo de esa naturaleza? ¿Cómo poder hacer entender a un sindicato a los dos sindicatos poderosísimos de maestros que están en un conflicto permanente, unos por tener el apoyo de la federación, de estar incluidos en el presupuesto nacional, y los otros de cualquier manera cobrando cuotas sindicales y juntando millones de pesos que no sabemos cuál es la finalidad de esos mismos recursos, ¿no? Porque nunca se les ha hecho, no hay una forma de hacerles una auditoría sobre esos recursos, como lo que pasó con los recursos manejados por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio del Estado en la época truculenta de Longitud Barrios, le decíamos nosotros Longitud Barrios, y la de Gordillo, ¿no? Es decir, cómo poder mandar un apoyo de solidaridad a los estudiantes en este aspecto. Sí, su conducta es reprobable. Lo mencionaste, fuiste testigo de el atraco, el asalto en las carreteras que hacen estos jóvenes indebidamente a los transportistas, si llevan refresco, alimentos, a todo el mundo lo pasan a la báscula y ahora pues ellos mismos se cierran las oportunidades o la ayuda o la comprensión o el apoyo de la sociedad, de la opinión pública, cuando estos jóvenes de Tiripetío piden 480,000 pesos para ir a un viaje de prácticas, dicen ellos, a Cancún. A compartir experiencias. O sea, es ya fuera de la lógica, del racionalismo, de esa conciencia social o conciencia de clase que se deberían de tener. Eso que nosotros nos infundieron en la universidad, la solidaridad y la conciencia de clase. Nuestras luchas eran otras luchas muy diferentes a estas manifestaciones gangsteriles. Nosotros teníamos ideales, estábamos en contra de la educación positivista o kantiana. Yo creo que ellos tienen ideales, es decir, todo joven, y hay una norma, ¿no? Es decir, el joven que no sea revolucionario no se concibe, ¿no? Es decir, es una contradicción, ¿no? El ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Entonces, no creo que no sean gente muy positiva, son valores y bueno, son inquietudes, pero están mal conducidos, pero están mal atendidos también por la propia corrupción. Entonces, no es culpa de ellos, es decir, yo insisto, no es culpa de ellos, pero llega un momento en que se cansa uno de ellos, aunque no tenga la culpa, y entonces viene uno el rechazo y vienen las privatizaciones de empresas, comparativamente vienen la privatización de la educación pública, y entonces estamos encareciendo la vida de gente que no puede estudiar
y entonces desequilibramos otra vez al Estado mexicano. En este modelo, el tipo de formación y de educación educativa que tenemos han sido los promotores de la propia educación pública. Las marchas, los paros, el bajo rendimiento y aprovechamiento, la falta de evaluación docente, de la evaluación institucional, de la evaluación a los administradores, ha permitido que la educación privada crezca y va a seguir creciendo bajo la lógica actual. Es complejo transformar, pero para en muchos casos, como lo que marca aquí los jóvenes de las normales, es muy fácil para ellos poder acceder a posiciones administrativas que de por vida les van a garantizar un nivel de ingreso, que esa es una de sus luchas por las cuales sus demandas. Una de sus demandas, o sea, no nada más es el viaje a Cancún, es estar en una condición se va a interrumpir, ¿no? Sí, están en una condición que están diferentes a los egresados de ingenierías, de economía, de historia, de otras áreas. Piden 1,100 plazas garantizadas, 1,250 así no hay automáticamente. Tampoco al Estado que le alcance. Y ahí hay una serie de factores increíbles. 1,250 plazas, ¿por qué? Cuando el año pasado fueron 976, porque resulta que en 2009 hubo por ahí una filtración de un examen de admisión en la Escuela Normal Rural de Arteaga. Entonces, cuando se publican las listas, la Secretaría de Educación a nivel federal declara que hay que declarar nulo el examen. Entonces, cuando se vuelve a aplicar el examen, para poderles responder a la lista que ya había sido publicada, pues se deja una doble matrícula. De esta manera tenemos ahora 1,250 alumnos. Es una cuestión que no es provocada por este gobierno ni por estos muchachos normalistas. Es una cuestión que sucedió hace 4 años y de la cual se va a pagar la factura actualmente. Es un tema. Luego pasamos la privatización de la educación pública, al menos en el nivel básico, ha sido ocasionada fundamentalmente por la mala calidad de la educación pública. Tenemos datos de 2005 a la fecha, la educación privada creció el 132% en Michoacán en su matrícula, cuando la educación pública decreció un 49%. Ahí el resultado de las obras de quienes han optado por la beligerancia, por el escarnio, etcétera. Por otra parte, hablábamos de conciencia de clase. Yo creo que sí hay conciencia de clase, pero de una clase muy sui generis, una clase normalista que busca el privilegio, que busca la prebenda y que ha dejado de oír su propio discurso, que no se da cuenta de que el mensaje que envían a la sociedad de pedir 480,000 pesos para ir a Cancún, cuando 2 semanas antes los ingenieros, pasantes de ingeniería que fueron a competir a Venezuela y se trajeron el 2º y el 4º lugar del Tecnológico de Morelia y de la Universidad Michoacana, anduvieron con una mano atrás y otra adelante organizando rifas, pidiendo apoyos, etcétera, y lograron llevar un vehículo de propulsión humana y el viaje salió en menos de la 4ª parte. Ahora sí, en ese tenor. Lo que es cierto es que estos recursos económicos que piden les sirven para andar captando gente en diferentes estados y traerlos a Michoacán. Las levas, ¿no? Normalistas. Y bueno, no estaría mal si efectivamente llegasen a venir aquí gente muy fastidiada que no tuviera los recursos económicos y que se dedicaran al estudio. Es decir, efectivamente, pero nuevamente, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. ¿Cómo podemos aportar? Es decir, ¿cómo podemos soportar? Fuimos jóvenes, ustedes lo son todavía, siempre fuimos revoltosos, yo fui muy escandaloso en la escuela, pero siempre cumplía con mis calificaciones, sí, y siempre andábamos en pleito, pero llegábamos al salón y era tener silencio absoluto, atención, y ahí nos transformábamos en corderitos, ¿no? Dentro del salón, y en los pasillos ya éramos otra cosa. Pero ¿cómo encontrarle una solución? Yo veo, por ejemplo, tuve la oportunidad, la satisfacción de conocer al licenciado Torres Bodet. Lo fui yo a visitar en un movimiento, precisamente lo fui yo a visitar a la Secretaría de Educación Pública. Nos recibió a todos los jóvenes de 17 años, de 16 años,
y yo salí en la primera plana de Excelsior frente al escritorio de él, ¿no? Y conocimos a Víctor Bravo Aguja, que fue director del Politécnico Nacional, y conocemos a Porfirio Muñoz Ledo, todos ellos secretarios de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles, personajes enormes, y quienes ahora han administrado la educación en el país. Tenemos 5 minutos, ya esta niña nos está indicando que ya se acaba el tiempo. 1 minuto. Yo le digo a los alumnos de la Universidad Nicolaita que deben tener conciencia de clase, que la educación pública que están recibiendo es un privilegio, porque no les cuesta nada. Incluso a los estudiantes que vienen de fuera, esos que reclutan, se les da techo, comida, sustento y becas, que son unos privilegiados y que deben tener conciencia de clase para que cuando salgan sirvan a la sociedad como debe de ser, para retribuir a la sociedad lo que están adquiriendo en conocimientos y no pensar en enriquecerse y no pensar de manera individualista, yo, primero yo, después yo, sino compromiso con la sociedad es servicio con la sociedad. Yo considero que la docencia tiene que ser una vocación y que desafortunadamente el modelo económico ha hecho que la docencia, bajo las dinámicas en las que actualmente esté, sea una forma de vida, no sea que sea una forma para mantener tu vida, pero con vocación. No es una forma para lograr tener condiciones que te permitan desarrollarte, pero desafortunadamente en este momento no existe la vocación, existe más bien una forma de obtener un recurso, y ahí hay un problema. Ustedes lo comentaban, las levas normalistas, hay un problema estructural fuerte en el sector educativo, en particular donde más agudo está es en la educación básica, pero que la educación superior, con la desarticulación que existe, tampoco está muy ajena a este modelo. El país requiere un pronto cambio porque nos están rezagando, como planteó Eric, que los indicadores mundiales nos estén cada vez orillando más a los últimos lugares de competencia global, y en este momento nosotros nos tenemos que asumir más allá. Yo considero que de una visión nacionalista tenemos que hacernos con una visión global, mundial, porque ya el mundo está totalmente interconectado, y un estudiante de Morelia debe de sentir, debe de emocionarse con lo que pueda estar pasando en otras partes del mundo. Sí, bueno, a este respecto yo creo que sí hay conciencia de clase, pero repito, una clase Clasista. del privilegio. Es decir, si en Michoacán solamente el 10% se gradúan de la universidad, pues ese 10% ya se considera a sí mismo una élite. Si los salarios en Michoacán son bajos, aquel profesor que tiene doble plaza ya no es propiamente el más sentido representante de los más desfavorecidos, sino que ya es una persona de clase mediera y bueno, con aspiraciones, por supuesto. Creo que en ese tenor es en donde radica la trampa del concepto de conciencia de clase, que han adquirido su propio rumbo y han perdido la base social, al igual los líderes sindicales que han prevaricado hasta la ignominia con los preceptos originales del sindicalismo mexicano, los funcionarios que no revisan, que no verifican y que buscan resolver su vida. ¿Cómo es posible que en 3 años un funcionario resuelva su vida para sí, para sus hijos y para sus nietos? Pues yo lo único que puedo hacer en este caso para cerrar el programa es mandar un mensaje a los jóvenes que efectivamente se transformen en gente revolucionaria, con gente de conciencia, porque es la única forma de formarse para el día de mañana que puedan administrar el país conforme debe hacerse, no como se está haciendo actualmente. Es decir, si estos jóvenes no se forman en una forma revolucionaria y nacionalista, no van a poder administrar este país. Necesitan componer que nosotros no hemos podido hacer. Ha sido un desastre, es un desastre en nuestro país, no hemos podido recomponerlo, y solamente la esperanza está en los jóvenes. Los jóvenes son la esperanza de la humanidad. Así que pues, muchísimas gracias, y nos estaremos viendo en otro programa aquí en Cambio en el Debate. Gracias. Buenos días. Gracias, ingeniero.